Listo. Del equipo de trabajo de la SO de la ORCA, de toda producción y comité consultivo, damos la bienvenida a una invitada de lujo como lo es doña Vania Taí, quien es partícipe de diversas iniciativas. Además, es una periodista muy reconocida y con los foros, tanto liberales, libertarios, le hemos tenido con demasiado agrado. Unas palabras iniciales que nos pueda otorgar. No, muchas gracias por la invitación y espero que pueda absolver las dudas que tengan pendientes. Me va a disculpar, pero no la logro oír. ¿No me escucha? No, no la escucho. A ver. Ahora, ¿Podría hablar si fuera tan amable? sí, a ver un ratito, porque... Ya la escucho. ¿Sí? Ya. No, Ya. les agradecía la invitación y espero poder absolver las preguntas que tengan en el tintero. Uno de los primeros tópicos que nosotros queríamos colocar a la palestra es que para muchos analistas políticos, para muchos colegas y amigos de la casa, esta elección de Castillo, al parecer, estaría ya consumada, por un lado, por el lagarto Vizcarra, por el nefasto Salas Arena y me va a disculpar usted por lo que voy a decir, la impresentable Boluarte. Según lo que hemos podido charlar y llegar a consenso, lo que salga de las encuestas y debates es simplemente un circo montado que ya ha venido desde hace con bastante, y si es que Beto, PBO, Willax o personalidades como usted no presionan al Jurado Nacional de Elecciones y Keiko no duplica a los personeros, entonces todo estaría consumado. Yo creo que nunca nada está dicho. El tema que Salas Arenas esté como mayor figura en el Jurado Nacional de Elecciones, en realidad sí inclina la cancha hacia Perú Libre, pero su cargo es irrevocable e irrenunciable. Entonces, yo creo que no podemos caer en la falsa narrativa de que lo podemos sacar. No se va a poder. Es importante que haya más personeros de Fuerza Popular y que se evalúe a cada uno de los personeros para que no sean izquierdistas infiltrados, pero definitivamente va a ser una elección complicada, por eso es importante que Keiko tenga una gran mayoría. Por eso es importante que la gente se dé cuenta que en este momento el imparcial tiene que volverse parcial, solo por esta elección, porque es ni siquiera la izquierda de Perú Libre ni siquiera representa a la izquierda de Venezuela, o a la izquierda de Cuba, o a la izquierda dictatorial de Nicaragua. Estamos hablando de una izquierda maoísta como Camboya, ¿no? Que tiene a un representante como Pedro Castillo, que dice pues que los jóvenes y las mujeres deben irse al campo a trabajar para que no sean ociosos y no haya feminicidios, cuando eso es exactamente lo que hizo Pol Pot, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la gente se dé cuenta que este posible régimen de izquierda no va a ser cualquier régimen de izquierda, no va a ser el cliché venezolano o el castrochavismo per se, ¿no? O sea, va a ser algo mucho peor, con tintes de etnocacerismo, senderismo y emerretismo. Entonces, teniendo esa fórmula, realmente no se puede tener, no puede ser tibio, ¿no? La gente a estas alturas no puede caer en la tibieza de votar blanco o nulo, menos blanco. Hasta puedo respetar que voten nulo, pero no blanco, porque todo voto blanco va a ir para Pedro Castillo, y lo han dicho sus propios personeros, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante resaltar esto y que los personeros de Fuerza Popular sigan creciendo, están creciendo y creo que todavía hay esperanza. Yo elijo creer.
Sí, sobre todo que la historia no se puede repetir como en todos los países, porque las garras del socialismo del siglo XXI, que ya han llegado a todos lados, siempre se sustenta ante esa izquierda que tiene su aval en la violencia callejera, y para eso siempre cuenta con el alegre compromiso de los jóvenes que históricamente siempre se encuentran desubicados, y que esa izquierda manipula increíblemente para que sean llevados por el camino de la violencia, porque los jóvenes, TikToker, influencer, Instagram, los de la Cato, los de UPCC de Monterrico, siempre en estos tiempos sirven como chivos expiatorios y como armas de choque. Y ahí es donde, al igual que la marcha contra Merino, las muertes empiezan a legitimizar esa lucha y esa causa que para ellos es proclive. Ante toda esta introducción, que ya aparezco los panelistas de este debate, ¿usted considera que ante un eventual triunfo de doña Keiko Fujimori, la violencia callejera, los grupos subversivos venidos desde el ala más dura del castrochavismo, porque la DINI tiene informes de no solamente las armas incautadas, que por promedio han sido 10.000, sino de muchos almacenes más, donde el peligro es inminente? A ver, si Keiko gana va a haber su versión, creo que eso está claro. Va a haber terrorismo. Ya hay terrorismo, solo que se va a hacer más notorio. Es evidente que va a haber eso, porque los izquierdistas radicales nunca aceptan una elección. No entienden y no quieren respetar el principio democrático, porque no les interesa en lo más mínimo vivir en democracia. O sea, creo que hay que tener eso muy claro. La subversión va a volver en su peor expresión, y por eso es responsabilidad de la señora Keiko Fujimori expulsar a todas las ONGs pro derechos humanos de delincuentes y terroristas para que pueda poner orden en el país y por fin erradicar la lacra terrorista. Creo que eso es muy importante decirlo y hay que tenerla recontra clara, porque la etapa de violencia nunca paró. Se venció a la cúpula militarmente. Sin embargo, no se venció al mundo de las ideas, no se venció ideológicamente a los grupos terroristas que lograron un hecatombe nacional en los 80. Entonces creo que es importante que tengamos eso en cuenta. Tenemos que tenerlo en cuenta, porque va a pasar. El problema de la gente acá en Lima es que se miran mucho el ombligo y creen que Lima es el Perú y que si no revienta una bomba en Tarata las cosas no funcionan o no existen. Pero en el terrorismo nunca ha parado, el narcoterrorismo está más activo que nunca y siempre lo ha estado en el Brain. Entonces, consideremos esto para emitir una opinión. Ahora, definitivamente la señora Fujimori va a tener en contra a mucha gente, empezando por los bicentenarios moraditos, pero representaron 2%. Se pueden hacer su marcha, pero salvo que generen violencia una vez más, porque hemos demostrado el día sábado en la marcha que hemos podido marchar pacíficamente, respetando y honrando a la Policía Nacional. Entonces, las marchas no traen represión. La policía no reprime de gratis, reprime delincuentes, que eso es lo que hubo infiltrados en las marchas contra Merino, que por cierto fue presidente constitucional. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que hay una gran diferencia entre una marcha y otra, que hay una gran diferencia entre el tipo de gente que salió a marchar en una marcha y en otra, y que si quieren sacar a la señora Fujimori ni bien empieza el mandato, las Fuerzas Armadas son las que están facultadas para poner orden en caso que se quiera vulnerar nuevamente la soberanía nacional, porque estas son elecciones. Esto no es un golpe de Estado, como lo que quisieron hacer ver en noviembre. Estas son elecciones democráticas.
quien quiere ir en contra de las elecciones democráticas son automáticamente reprimidos por las Fuerzas Armadas. Así que depende de ellos, yo no creo que quieran que un taque les pase encima, porque sin asco eso es lo que va a pasar. Entonces, yo les recomendaría que se queden tranquilos en sus casas, porque además vamos a seguir viviendo en democracia y los padres que les pagan el iPhone para que se quejen de eso, van a seguir teniendo trabajo. Entonces, creo que deberían ponerse un poco más en contexto. Y por último, como uno no puede convencer a estos chicos de que recapaciten o piensen, porque no se les puede pedir eso, uno no le puede pedir ni obligar a nadie a nada todavía mientras uno vive en democracia. Entonces, lo que yo les recomendaría es que voten en nulo. Rayen la hoja, dibujen lo que quieran, dibujen a Garfield o lo que quieran, pero no dejen la ficha en blanco. Es lo único que les voy a pedir, porque como comprenderán, lo repito, no voy a obligar a nadie a nada. Son libres de hacer lo que les dé la gana. Porque si sienten que Sagasti lo está haciendo tan maravillosamente y sueñan con llegar al 66% para que haya nuevas elecciones, les informo que eso no va a pasar. Y les voy diciendo desde ahorita que deberían tomar postura sin pensar en ustedes, sin mirarse el ombligo tanto, sino sobre todo pensando en sus padres, pensando en sus abuelos y pensando en el futuro que quizás no le van a dar a sus hijos, pero bueno, a sus perrijos y a sus gatijos, ¿no? Porque de verdad no hay mayor contradicción que quejarse del capitalismo desde un iPhone. Y eso es lo que suelen hacer. Entonces, un poco más de consecuencia y un poco más de empatía. Tanto que ruegan que hay empatía, ya tengan empatía con la gente que trabaja, con la gente que se saca el ancho todos los días para que justamente puedan tener la libertad de emprender y salir adelante, la libertad de generar riqueza. Esa libertad se va a caer en un gobierno marxista, leninista, maoísta. Así que sería bueno, ¿no? Que llamemos a la reflexión para este tipo de casos. Sí, porque hay un gran porcentaje de la población que está entrando en pánico porque no solamente alistan maletas para ya marcharse de una vez del país, si es que gana este ignorante como Pedro Castillo, sino que están sacando todo su dinero de los bancos y enviándolo al exterior, porque saben que en un eventual gobierno de él, antes de las tristes reformas, Asamblea Constituyente, desactivar un tribunal constitucional, disolver un Congreso legítimo, el dólar va a seguir subiendo pese a la intervención de Velarde en el BCR. Y en un par de semanas, si no meses, el dólar va a pasar de 4 soles. Y eso es solamente el principio de lo que ocurrirá en el país si es que gana este comunismo senderista de Perú Libre, porque la dupla malévola de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón harán trizas al país en menos de un año. Y esos desubicados de la prensa que normalmente dicen no podrán hacer nada porque no tienen mayoría en el Congreso, la verdad que no saben dónde están parados. Bueno, lo que pasa es que lo que ha hecho la izquierda los últimos 21 años es adoctrinamiento sistemático. Y no han dado ninguna puntada sin hilo. El gobierno de Ollanta Humala fue un chivo expiatorio. Fue un experimento para que la gente deje de satanizar a la izquierda. Se hizo a propósito, porque al final se dieron cuenta que el antifujimorismo era más importante y más pesado que la razón, al punto que eligieron a un castrochavista a todas luces, que al final se pegó un poco al libre mercado porque no le quedaba otra opción y porque no tenía madera de presidente. Se dejó llevar y lo comieron vivo los caviares. A diferencia de Pedro Castillo, que no está haciendo treguas con nadie, que realmente no respeta una alianza y que él no va a ser el verdadero gobernante, sino el señor Vladimir Cerrón, que por cierto ya le echó basura a Nuevo Perú con quien se había aliado. Entonces, el gobierno de Ollanta Humala fue como la antesala.
dejamos de crecer casi un 3%, se redujo el crecimiento un 3% aproximadamente, por los niveles groseros de consulta previa que instauró y las trabas para la formalización de los emprendedores, de los micro y pequeños empresarios. Entonces, lo que hizo en ese momento el anti-Keiko fue lograr que escojan a un gobierno de izquierda y demostrarles que un gobierno de izquierda moderada no era tan grave, no era tan suicida, no era tan chavista, no era Venezuela. Entonces, como ya nos salvamos una vez, ya es con, bueno, si con Ollanta no nos volvimos Venezuela, entonces con Castillo tampoco. La diferencia es que, como dije, no van a ser Venezuela, vamos a ser Camboya. Y es una gran diferencia, porque una cosa es que prime el marxismo o el socialismo del siglo XXI, y otra cosa muy diferente es que prime el maoísmo, porque eso es imposición a través de la muerte y el terror, a través de la guerra, a través de las armas. Si no es a través de las armas, no es válido. Esa es la filosofía que tenemos que tener en cuenta para poder responder a cuál es el verdadero rostro de Perú Libre. Es Pol Pot, no es Chávez, no es Castro. Chávez y Castro son light comparado con Pol Pot. Entonces, tengamos esto en cuenta porque la izquierda ha hecho esto con mucha astucia. Que tengamos un concepto de izquierda chavista muy light, muy sin cambios, ¿no? Muy sin catástrofe. Cuando realmente lo que se viene sí es una catástrofe. Pero claro, como ya habíamos advertido que eso podía ser una catástrofe y no pasó, entonces creen que este es el mismo caso y que no va a irse al hoyo el Perú. Sin embargo, eso va a pasar. Eso va a pasar y va a ser nefasto. Por eso es importante votar con conciencia por la democracia y por la libertad, o sea, votar por Keiko Fujimori, no hay más. Y sobre todo que es menester evidenciar las mentiras de esta progresiva caviar y de esa prensa mermelera como la de Chicho Mome o la de Graña Miro Quesada, sobre todo en el aspecto de las esterilizaciones que ellos siempre ponen a trasluz que fueron casi 300.000. Y la primera... Como si ella hubiera esterilizado personalmente a alguien. Exactamente, y esto, o sea, las esterilizaciones fueron voluntarias y eso era parte de un gran y amplio programa de salud reproductiva. Y es falso cuando ellos comentan de que ya no pudieron ser madres, porque esa infamia la repetía tanto Pedro Pablo y tantos otros de académicos, Caviares. sociología de la CATO y estos progres, Caviares. exactamente, porque esto solamente se aplicaba a mujeres con 4 hijos y otra de las mentiras es que siempre nos dicen que fueron más de 300.000 y cuando uno empieza a remontarse, las denuncias no pasaron de 770 y tantos en su momento, o sea, casi el 0,26% de esas solamente 61 se refería a que esas esterilizaciones fueron sin su consentimiento. Mira, el tema de las esterilizaciones forzadas corresponde al gobierno de Alberto Fujimori. La señora Keiko Fujimori jamás ha sido gobierno. Es tan simple como eso. Primero eso. Segundo, no hay pruebas. De lo que sea que digan, no hay pruebas. Yo no puedo basar el hecho en el testimonio de alguien, porque el testimonio tiene que estar basado en pruebas. Si nos valiéramos solo de testimonios, habría mucha gente en la cárcel, injustamente o justamente, no lo sabremos nunca. Porque ese es el tema del testimonio, estás confiando en la veracidad de la palabra de alguien. Entonces, claro, el feminismo te saca esta prueba, Me Too, ¿no? Yo también te creo. Bueno, yo no te creo, pues. Entonces, depende de quién venga. Y la verdad igual sale a la luz eventualmente porque las pruebas existen. Ahora, más allá de eso, las esterilizaciones forzadas son el argumento que siempre utilizan las personas que están a favor del aborto, abiertamente. Entonces, claro, están en contra de esterilizar a la mujer para que no conciba, pero no están en contra de asesinar al niño en el vientre. Por la misma razón, por exactamente la misma razón.
exceso de niños, pobreza o violación. Entonces, esa es una doble moral y una hipocresía a la que están acostumbrados los izquierdistas, sobre todo los marxistas culturales. Entonces, claro, lo que ellas quieren es que la mujer pobre aborte para que no se reproduzca porque no puede mantener al niño. Entonces prefiere asesinarlo para que continúe el negocio. Porque al final eso es Planned Parenthood, es un negocio. Y la principal promotora de eso fue la presidenta de Promsex. Y la presidenta de Promsex era del Partido Morado, postuló con el Partido Morado. Entonces no me vengan a decir que el Partido Morado es de centro, porque el Partido Morado es de izquierda. Ahí es solo una de las tantas pruebas de que el Partido Morado es de izquierda. Podrá ser muy liberal en lo económico, pero en lo social es de izquierda. Son liberales, progresistas. Entonces, más allá de eso, su doble moral y su doble discurso se cae a pedazos con el tema de las esterilizaciones forzadas, porque nos quieren hacer creer que ellas valoran la vida, cuando no la respetan desde la concepción. Entonces, su ridículo discurso de las esterilizaciones forzadas lo pueden guardar para otra elección, porque acá la gente ya se dio cuenta de su doble moral y su hipocresía. Sí, porque son personas que te citan de Paporreta a Simone de Beauvoir, a Chantal Mouffe, y sobre todo vemos que el movimiento LGTBIQ+, que casi ya tienen el 20% del abecedario, los grupos ambientalistas, el feminismo radical de la tercera ola, parece que se han puesto de acuerdo, han concatenado las pocas ideas que pueden tener en sus cabecitas y no han visto mejor reparo que unirse a ese ideario mal llevado, a ese Al disque. machismo-leninismo. Exactamente, sí. Bueno, en realidad no me sorprende. No me sorprende porque eso se llama revolución molecular disipada. Para los que no saben lo que es eso, es crear minorías oprimidas. El Estado es el gran opresor, el gran malo, ¿no? El gran desgraciado que oprime a todo el mundo, ¿no? Entonces, los gays se sienten oprimidos porque no tienen igual de derechos que las lesbianas y ellos no tienen los mismos derechos que las feministas, y esto también se agarran incluso de personas con discapacidad y un montón de cosas porque disfrazan todo de derechos humanos y crean diferentes minorías oprimidas que al final confluyen en que el capitalismo es el enemigo y que la izquierda es la solución mayor. La izquierda es la buena, la derecha es la mala, toda la vida así es así funciona. Pero me ha alegrado mucho en la marcha del 29 ver gente del colectivo, por ejemplo, LGTB, que por cierto tiene que entender que nosotros no somos el enemigo. Quienes creemos en el capitalismo popular no somos el enemigo, en absoluto. Somos personas a favor de la libertad de creación de riqueza, nada más. No somos enemigos de nadie. Lo único que les hemos dicho es que no les falta ningún derecho. Hace falta crear más políticas de inclusión social de verdad. Eso sí es verdad. Pero de inclusión social para personas que padecen de alguna discapacidad, como por ejemplo, ser ciegos, ser sordos, ser mudos, o tener alguna discapacidad física. ¿Es necesario promover el empleo para ellos? Sí. El empleo. Darles la libertad de crear su propia riqueza. Para hombres y mujeres por igual. No hay más. Porque el resto de géneros se basan en la percepción, pero biológicamente hablando, para ordenar desde el Estado, que tiene que reducirse cada vez más, son hombres y mujeres, con derechos y oportunidades, tal cual. Ya, las percepciones individuales que tienen, maravilloso, son libres de tenerlas. Pero el Estado tiene que ordenar de cierta manera para que funcione eficientemente, más nada. Crear más matices, lo único que va a generar es más burocracia. Ese es el negocio de la izquierda. Enquistarse en el Estado para diferentes cosas, ¿no? O sea, acá hay un Ministerio de la Mujer con una subcomisión de masculinidades. Explícame qué es eso. Entonces, hay que entenderlo, claro, o sea, si tú divides más, necesitas más comisiones o más subáreas para cubrir
toda esa diversidad creada para crear más burocracia y para hacer crecer al Estado. No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado pequeño y eficiente. Sí, porque doña Keiko Fujimori con Fuerza Popular, su visión es profundizar el Estado liberal mediante reformas que no solamente garanticen el modelo del capitalismo popular fomentado por el desarrollo nacional, y por ello cambiar el sistema basado en la Constitución del 93, porque hay que decirle a la población de que si alguno de nuestros compatriotas piensa que es de lo mejor seguir siendo dependiente, entonces no es un demócrata a carta cabal, porque los partidarios del proyecto comunista de Perú Libre, si ganan, no solamente tomarían a la población peruana como si fueran unos menores de edad. Es lo que a partir del 6 de junio nosotros vamos a ver si es que los peruanos desean ello. Entonces, nosotros habremos dado un salto cuantitativo y cualitativo hacia un gigantesco pasado arcaico, vetusto, primitivo, porque si con Velasco Alvarado ese modelo yugoslavio de la Europa de entreguerras nos hizo tanto mal, imagínense que nuestros propios paisanos, gente del Valle Sagrado, del Urubamba, de Rodríguez Mendoza, en Chachapoyas, van a tener que seguir una servidumbre involuntaria, y si es que ellos no lo desean, le va a reprimir abruptamente. Yo creo que quizás, y ahí sí hay que tener mucha atención al voto de protesta, ¿no? Porque la centralización es principalmente culpa de la izquierda. Entendamos eso. La izquierda caviar ha hecho que se genere esta tirria, este odio hacia la izquierda caviar. Y por eso han votado por izquierda radical. Lo que querían era un cambio estructural. Por eso se iban uniendo a la propuesta del señor López Aliaga en su momento. Porque era un cambio antisistema, pero de derecha. Salió Pedro Castillo, que es un cambio antisistema, pero de izquierda. Con Sendero, con Antauro y con un montón de cosas horribles. Pero antisistema al fin y al cabo. Porque ellos lo que creen es que les ha fallado el sistema, pero no se acuerdan que el sistema estaba compuesto de caviares. Y como los caviares lo niegan y le echan toda la culpa al empresariado y a la derecha, porque eso sí han sabido hacer estos 21 años perfectamente, entonces la gente se cree ese discurso y le dejan el camino perfectamente aplanado a la izquierda radical. Es lógica, es observación de hechos. Acá nadie se está inventando nada. Entonces, con esa misma narrativa, es que han logrado que lleguen hasta donde están. No es gratis. La única razón por la que Chachapoyas, Cusco y el sur están con Pedro Castillo, porque están hartos de vivir en centralización de Lima. Lo que sea peor para Lima es la mejor opción para ellos. No importa si eso los destruye en el camino. Ese es el voto de protesta. Por eso, una de las principales prioridades tiene que ser la descentralización. Tiene que ser impulsar a las personas a que vuelvan a su tierra natal y hagan empresa ahí. Facilidades para los empresarios. Una gran propuesta es exonerar de los impuestos en los 2 primeros años a las MIPES y pymes, cuando se quieran formalizar. Es un buen momento para empadronar, es un buen momento para formalizarse. Va a ser un buen momento para la exportación y para la inversión, si escogen bien. Si escogen mal, va a pasar lo que pasó en Camboya. Quien pueda, se va a alargar, y quien no pueda, porque se van a cerrar las fronteras y todos van a ser exiliados al campo para trabajar, para destruir las ciudades y volver a crear una sociedad de cero, es matar a la mitad de la población, para que sepan. Y para las amigas feministas, Pol Pot hizo de la violación una política de Estado, para que las mujeres se embaracen y hagan la patria grande a través del parto.
Las veo bien consecuentes votando por Castillo, ¿no? Tal cual, porque todas ellas llegan a una conclusión que es, por un lado, facilista y por otro lado, anárquica, porque ellas creen de que ese extremo los va a llevar a una transformación que va a generar esperanza, y eso es lo más falso, porque todo va a ser corrompido, sino que con muchos las esa restricción de libertades individuales, derechos fundamentales, la no propiedad privada, las no importaciones van a hacer de que esa transformación supuestamente loable, venidera y esperanzadora va a ser tan extrema que lo único que va a generar es que ellos mismos se enriquezcan mientras el pueblo, a través de que las noticias se van a contradecir día a día a través de falacias, van a vivir el sueño de los justos y sabe Dios lo que nos espera, hambre, miseria y una necesidad tremenda. No, de hecho, no nos espera hambre, miseria y necesidad, nos espera la muerte. Nos espera la muerte. O sea, si tú eres un periodista que ha venido haciendo este tipo de entrevistas, ten por seguro que te van a matar. Y no solo a ti, si tienes familia, también van a matar a tu familia. Por eso no se puede ser imparcial en esta elección. Mucha gente me dice, tú eres periodista, deberías ser imparcial siempre. No, yo no puedo ser imparcial. ¿Sabes por qué? Porque mi carrera no se va a poder ejercer si sale el comunismo. Con la izquierda parásita puedo dialogar, ¿ya? Con la izquierda progresista puedo dialogar. Podemos discrepar y bueno, nos sacaremos las mechas, nos pelearemos, ¿no? Nos insultaremos seguramente, ¿no? Se acordarán de mí, de mi familia, terminará el show y seguramente nos daremos la mano en algún momento y seguiremos adelante. Y seguramente frenarán el crecimiento, pero de a poquito, ¿no? Y las empresas privadas que les caigan bien van a seguir, y etcétera. O sea, es manejable y es luchable. ¿Me entiendes? Porque ellos mismos se ponen la soga al cuello con tantas organizaciones de derechos humanos. Pero si sale una izquierda radical como la de Castillo, eso se soluciona con muerte, no hay más. Se soluciona en un paredón, fusilando a la gente en la cabeza. Se soluciona llevando a la gente al campo, a trabajar forzosamente, evacuando las ciudades para destruirlas y reconstruirlas iguales. Eso es lo que hace Camboya. Eso es lo que hizo Camboya. Y ahora, eso es lo que quieren para el Perú. Maravilloso, ¿eh? Sería fuerte, Y pero es lo eso, que quieren. y Y eso si lo quieren, hay que decirlo, ¿eh? Si lo quieren, que lo tengan. Ahí está su democracia. Que lo elige el pueblo. Total, 200 años de república, algo tenía que hacer la democracia, pues, ¿no? Creo que también nos tenemos que dar cuenta que la democracia, desde su concepción en el Perú, estaba equivocada. No era el método. Pero la leyenda negra creada alrededor del hispanismo es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Y la gente ya no abraza su hispanidad, su mestizaje y su pluriculturalidad. La gente odia España, odia el hispanismo, odia su hispanidad. Y eso está mal, porque no saben siquiera lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos todo para hacer una monarquía constitucional bien hecha. Y para los que digan que en una monarquía no existe libertad, les recomiendo ver cómo se maneja España, cómo se maneja, no sé, Canadá. Ambas son monarquías constitucionales y tienen a la gente más libre. En la época de Isabel la Católica, las personas negras tenían derechos y no eran esclavos. Eso regresa con Bolívar, al que le tienen una plaza en homenaje en el Perú. Y diferentes calles, diferentes avenidas, como si fuera la gran cosa ese desgraciado. Que más es lo que nos choleó y nos robó. Entonces, claro, la gente le cree a la democracia acá. Yo no sé por qué. Pero bueno, si eligen a Castillo, espero que se den cuenta que la democracia en este país no funciona. sí, porque como usted bien dice, con Es los... lo único que nos queda es defenderla. Ahorita, eso sí es importante aclararlo.
yo no estoy de acuerdo con que haya habido democracia desde el inicio de la República, porque estaba mal planteada. Ojo, no quiere decir que yo sea antidemócrata, todo lo contrario, defiendo la democracia al 100%, porque es lo único que nos va a permitir tener libertad ahora. Porque lo que sigue con Pedro Castillo es dictadura. Por eso digo que viva la democracia y que viva por el resto de nuestras vidas, pero que ya la gente empiece a valorarla. La democracia es el gobierno de la gente. Eso es lo que significa, que mande la gente. Entonces, que la gente empiece a mandar bien, que empiecen a demostrar que son capaces de manejar un país y elegir buenos representantes. Porque lo único que están haciendo en este momento es utilizar su democracia para hacernos caer en dictadura. Sobre todo, usted comenta que con los progres uno puede dialogar, y es verdad, muy a pesar de que ellos normalmente utilizan falacias ad hominem, ad populum, hombre de paja, al final de todo, uno puede tener un cierto tipo de contraste de idea, de conceptos. Por otro lado, usted también menciona a Bolívar y, cómo no, si entregó a su maestro, a don Francisco de Miranda, para que se pudre en una mazmorra en España, y nosotros lo tenemos en la cúspide, en lo más alto. Y hay algo también muy llamativo, es que si ganara, que Dios no lo quiera, la opción Castro chavista, hay que señalar algunos culpables. Primero los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones como Expreso, como Willax o como El Montonero, ellos le hicieron, Como la razón. o La Razón, claro está, le hicieron el juego a estos políticos castrochavistas que no solamente se han dedicado a destruir a dos únicos partidos que eran muro de contención de esa ultraizquierda en las clases media y baja del país, sino que además demonizaron eh, de manera tan cruel la política democrática, que ha permitido que un docente tan mediocre, dirigente de un sindicato de ineptos y relacionada con el Movadef, tenga opciones reales de ser presidente, a pesar de que representa un modelo económico-político llamado socialismo, que no solamente está tan desfasado, sino que siempre acaba mal. Como usted bien dice, la historia lo demuestra con crudos ejemplos como en la Rusia soviética, esos satélites del imperialismo soviético de la Europa del Este, cuando cae el muro de Berlín, la China de Mao, la Camboya, que usted hace muy bien en resaltarlo, de Pol Pot con los Guglats, y esos gemeres rojos, o hasta la Cuba de los Castro, y ni siquiera uno ha mencionado esa Nicaragua del matrimonio de Ortega Murillo. Entonces, acá tenemos inmensos tomos para poder indagar y darse cuenta de que hay que denunciar, como usted bien dice, la perversidad de las dictaduras, los campos de concentración, los presos políticos y aquellos que vamos a tener que salir caminando en los países de a pie, aquellos que no van a poder seguir comiendo 3 veces al día y Uno de los más grandes argumentos de los que están en contra de la señora Fujimori en este momento, de quien por cierto no soy hincha en absoluto, es que ellos hicieron terrorismo de Estado. Si tú sumas todos los gobiernos que acabas de mencionar, eso es terrorismo de Estado. Si tú sumas todos los gobiernos que acabas de mencionar, tienes más muertos que todos los muertos por COVID de ahora, de todo el mundo. O sea, así es sencillo. El comunismo no solo no funciona, mata, asesina a sangre fría a través del Estado. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto en Venezuela? Sabes que nadie sabe, ¿no? Sabes que nadie sabe porque todo el mundo lo matan en silencio. Así funciona. Y no es posible que todavía las organizaciones de derechos humanos internacionales no metan mano. No meten mano porque no les da la gana de meter mano.
No meten mano porque saben perfectamente que no pueden meter mano. mm, ¿Me entiendes? Porque mm, están del lado de ellos. Lo que buscan es reducir a la población. Es obvio, es observable, es evidente. Si no, ¿por qué sería un derecho humano abortar para esta gente? mm, Entonces hay que ver la prueba, hay que ver los hechos objetivos. Acá no nos estamos inventando nada, todo está en citas y todo está en internet si quieren revisar. Y Perú Libre está gestado en el Foro de Sao Paulo, está camino a eso, y sumándole el pensamiento maoísta de Pedro Castillo. Es un camino sin retorno, es un camino sin retorno. Ya nos atrasamos suficiente con Velasco y con Alan, uno, mm, para que volvamos a eso. Nos pudimos recuperar de la dictadura velasquista recién en el 2006. mm, Ojo, mira cuántos años, con un shock de por medio. Así que, de esto, si empieza, nos vamos a recuperar recién en el 2080. No es broma, mm, 2080, siendo buenos y generosos. Si es que alguna vez nos recuperamos y no perdemos el país. mm, Tómenlo, déjenlo. ¿Me pueden mm, creer o no? No hay problema. Pero yo me baso en la experiencia. La historia es un péndulo, señores. Siempre regresa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te avisa cuándo va a regresar. mm, Y la gente es tan gil que se la cree y no quiere darse cuenta. mm. Yo con esto creo que voy a cerrar porque ya estoy por estar sobre la hora con otra entrevista, pero te agradezco mucho el espacio y espero que sigas dando batalla cultural por tu lado. Estás haciendo un buen trabajo. Unas palabras finales para todos, todos los peruanos y aquellas personas que la siguen a usted, en qué redes se las puede encontrar y en qué medios usted va a dar futuras entrevistas o como panelista. La vimos en la marcha espectacular, las personas que la grabaron se ha replicado en todos los WhatsApp, en el programa de Carla también. Fue estupendo. Gracias. Bueno, a partir del 9 de junio voy a estar en PBO Radio, la radio con fe, 91.9 FM, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con el gran Chema Salcedo. A partir bueno, a partir de ahora me pueden seguir en Twitter, como siempre, mi nombre, @aniatais. En Facebook estoy igual, y en Instagram estoy igual. No tengo TikTok, no lo quiero tener tampoco. Pero lo más importante es que voy a seguir dándole lucha cultural y creo que es vital manifestarnos una última vez antes de que sean las elecciones, porque pueden ser las últimas elecciones que tengamos en el Perú. Así que hasta antes del 6 de junio, el jueves va a haber una marcha, la hora está por confirmarse. Va a haber una concentración frente al Jurado Nacional de Elecciones al mediodía. Desde ahí probablemente yo esté. Y voy a seguir manifestándome hasta el 6 de junio, obviamente con más cautela a partir del jueves, pero creo que es importante hasta el final dar el último aliento por el Perú. Vale la pena rescatar a nuestro país, es demasiado rico para perderlo. Y este señor siempre dice, no, no más pobres en un país de ricos. Yo diría, generen riqueza para que mejore este país de ricos. No es la idea fomentar la lucha de clases, no es la idea alimentar el resentimiento social. Eso no está bien, porque eso genera prejuicios, esos mismos prejuicios que ellos mismos condenan. Mm, Nosotros no podemos seguir en ese juego. No es posible que porque una persona tenga la tez clara, le digan pituco, mm, porque no saben de dónde vino, no saben lo que le ha costado llegar a donde está. mm, Y les recomiendo que no sean prejuiciosos, porque la violencia no tiene color en la piel, la violencia no tiene nacionalidad, la violencia no tiene estrato social, la violencia mata.
y no discrimina a nadie. Es eso. Hay una pregunta, bueno, hay muchas, pero hemos escogido una de ellas y culminamos, si es que le parece, es sobre el debate presidencial. Nos dicen, la organización fue bastante mediocre, los temas a tratar fueron lo que les gusta a la progresía, Perú, al Bicentenario, nadie sabe qué era eso, derechos humanos, lucha contra la corrupción. Además, los moderadores metieron el refrito con el enfoque de género, nada de temas relevantes como reforma del Estado, el avance en infraestructura, la reforma laboral. Sobre el nivel de los candidatos se confirmó lo que ya sabíamos. Pedro Castillo es un indigente mental, un ignorante que no sabe dónde está parado, mezclaba los temas, se esforzaba por recordar y terminaba diciendo tonterías, repetía esos clichés como palabra de maestro. Saludos, Diego Atuanza del Prado. A ver, tengamos esto claro. El señor Pedro Castillo no ha hecho nada de lo que dijo. Todo eso son las respuestas que seguramente el JNL alcanzó antes del debate. Y ni con plagio la hizo. Es tan simple como eso. Es como cuando tú te tratas de memorizar un libro completo antes del examen y obviamente jalas porque no entendiste nada. El señor no está capacitado para ser presidente de la República. Y eso es evidente. Eso no tiene nada que ver con que sea, pues, con clasismo, con racismo. Eso no tiene nada que ver. Es descripción absoluta. ¿Ya? Ahora, con respecto a la viabilidad de las cosas que dice Pedro Castillo, también es nula. También es nula. El debate ha debido tener, para empezar, un bloque de seguridad ciudadana y lucha contra el terrorismo. Lo que ha hecho el juez Salas Arenas es evitar eso y colocar narrativas ridículas como el enfoque de género. Ridículas. Ridículas e innecesarias. El enfoque de género no es necesario. Lo que es necesario es la igualdad de oportunidades para todos los peruanos. ¿Ves qué diferente suena? Pero como no le llamas enfoque de género, se pican y les molesta. Se necesita inclusión, sí, de personas con discapacidad. Se necesita mejorar las condiciones para que todos tengamos iguales oportunidades, es verdad, para hombres y mujeres. Y se acabó. No hay más. El resto es ideología y adoctrinamiento. Pero la seguridad no es juego. El feminicidio no deja de ser un acto de violencia contra una persona. Solo que como es así una mujer, se llama feminicidio. Entonces, claro, muchísimas mujeres mueren a manos de sus propias parejas. Y es importante condenarlas. Es importante que haya un castigo ejemplar. Y para eso se tiene que cambiar el sistema de seguridad ciudadana. No es tan difícil. Seguridad y lucha contra el terrorismo. Eso es lo que ha tenido que haber protagonizado el debate. Porque ya hemos perdido hermanos en Vizcatán y parece que ellos no importaran tanto como dos jóvenes que murieron en marchas violentas el año pasado. Porque ellos no se pueden romantizar políticamente por los caviares. Por eso nadie les ha rendido homenaje. Por eso el LUM no los recuerda y sigue teniendo en pie el memorial de Inti Bryan. No me molesta que se les recuerde, ojo. Me molesta que romanticen sus muertes para utilizarlos como armas en la izquierda caviar. Porque finalmente son muertes y se tienen que respetar, no usarse. Y lo que están haciendo con la gente de Vizcatán es indiferencia pura. Por eso no ha habido bloque contra el terrorismo. Para proteger a Sendero Luminoso disfrazado de Perú Libre. Eso es una falta de respeto al Perú. Eso es una falta de respeto a todos los peruanos y tenemos que protestar con nuestro voto el 6 de junio. No hay más. La producción nos dice cómo usted aconsejaría a Keiko Fujimori redefinir su campaña en este tramo final